todos. Perfecto, como siempre muchas gracias por la invitación. Espero que hasta ahora las sesiones que hemos tenido hayan sido buenas para ustedes. No sé si ya pudieron tener acceso a a sus licencias, han podido utilizar la plataforma. Por favor, si alguno tiene alguna duda, me las puede compartir ya sea a través del chat o me va interrumpiendo. No tiene por qué ser solamente sobre la información que revisemos hoy. También si tienen alguna pregunta relacionada a lo que hemos revisado hasta la fecha, lo pueden hacer sin ningún problema. La idea es que este tiempo sea solamente para ustedes y les saquen el máximo provecho. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver mi información. Denme un segundo. Por favor, me confirman si pueden verla de forma correcta. Se ve, Taya, gracias. Perfecto. Bueno, nosotros ya hemos podido navegar primero, revisamos cómo podíamos descargar o cómo podíamos navegar a través de la plataforma, que eso siempre al comienzo es un poco complejo porque es mucha información, cómo se navega, cómo se encuentran datos y es nuestra primera instancia en poder visualizar información de la plataforma. Mi recomendación ahí siempre es practicar, conocer los canales también que a ustedes les acomodan más para llegar a la información que ustedes necesitan. Si bien yo les muestro las formas más utilizadas y la forma que también a mí me hace sentido y me acomoda, ustedes pueden encontrar alguna manera de poder llegar a la información que necesitan, tal vez un poco distinta o mezclando un poco la información que yo les entregué y todo sirve. La verdad es que muchos caminos llegan a Roma, así que si ustedes ya entendieron cómo poder llegar a su información, ya están un paso más adelante. Hoy nos vamos a enfocar un poco en la información macroeconómica. Vamos a ver un poco de la cobertura que tenemos de ciertos países, cómo poder encontrar indicadores económicos que a veces se pone un poco complejo, especialmente porque la plataforma, como les comenté en algún minuto, utiliza, si bien lee un lenguaje natural, la plataforma en sí, a su vez, ese lenguaje natural que es capaz de leer, también es en inglés. Entonces muchas veces hay ciertas confusiones cuando nosotros queremos ver información de datos macroeconómicos sobre cómo puedo hacer la búsqueda, qué tanta información tengo que mostrar. Por ejemplo, si yo voy acá y busco, por ejemplo, necesito el PIB per cápita. Si yo pongo PIB, no me va a aparecer información, pero si pongo GDP, ahí me va a entregar muchas sugerencias de distintos indicadores económicos que nosotros tenemos disponibles. La diferencia importante sobre todos estos indicadores que nos está entregando como opción la plataforma va a estar en base a el tipo de indicador, si es un PIB per cápita, si es el PIB total del país, qué tipo de información asociada al PIB es la que nos está entregando y también obviamente la fuente. Vamos a encontrar fuentes, por ejemplo, ahí veo que tenemos el INE como fuente para Bolivia, fuentes locales, pero también vamos a encontrar muchas fuentes globales que nos van a entregar a veces información sobre estos mismos indicadores, como también a veces proyecciones. Por ejemplo, para el PIB se utilizan muchísimo las proyecciones de Oxford Economics para poder ver cuáles son sus proyecciones del PIB de aquí a 2050 en algunos casos. La cantidad de histórico también va a depender un poco de quién es el proveedor de la información y cuánta cobertura ha tenido como histórico. Entonces, eso también es algo que va a depender muchísimo del indicador que ustedes están visualizando. Y por eso hay ciertos canales o formas de llegar a la información que creo que son los más importantes. Y esas son tres aplicaciones fundamentales. La primera aplicación, y se las voy a compartir en el chat, se llama Economic Indicators. La voy a buscar acá.
En Economic Indicators vamos a encontrar una aplicación que nos permite hacer búsquedas en función, primero, a cuál es el país que necesitamos visualizar, después, cuál es la fuente que queremos ver, y después de eso podemos hacer algunos filtros extra sobre las fuentes disponibles y otros datos que podemos visualizar. Tengo un segundo que le voy a sacar un poco el zoom, que tuve una sesión hace poquito y me pidieron que le hiciera mucho zoom a mi pantalla. Acá espero que puedan ver mejor. Aquí, por ejemplo, siempre que nosotros abrimos aplicaciones, en general nos van a aparecer como por defecto información de Estados Unidos, a veces de la zona euro, G7, va a depender mucho del indicador que nosotros estemos viendo. Pero en este caso podemos ver que nos muestra por defecto cuando abrí el Economic Indicators información de la inflación o del índice de precios del consumidor para Estados Unidos. Acá podemos ver el histórico, en este caso en la parte inferior pueden ver que estamos revisando un histórico de 2 años, en este caso voy a pedir un histórico mayor, incluso el máximo disponible. Acá cuando vamos a los, veamos si me entrega la información. Acá podemos ver, por ejemplo, que, veamos si me carga bien, si no voy a hacer un F5 para que vuelva a cargar. Un segundo, estoy pidiendo que se vuelva a cargar, que había algo que no me estaba cargando correctamente. Siempre que algo no les esté cargando de forma correcta, simplemente hacen clic en F5 y eso actualiza la pantalla. Bueno, acá podemos ver que yo estoy pidiendo, bueno, los últimos 2 años podría pedir el máximo, y acá donde dice Indicator Overview, que era lo que no se me estaba cargando, podemos encontrar información sobre el indicador económico, especialmente sobre información asociada a cuánto histórico tenemos, cuál es la periodicidad del dato, si es que es información de un indicador que se entrega de forma mensual, trimestral, anual, si es que está ajustada o no por estación. Podemos ver todo ese tipo de información. Entonces, aquí podemos ver que si bien en este gráfico nos aparece información hasta el 2004, nosotros tenemos información desde 1947. El periodo o el último periodo que tenemos disponible es información del febrero del 2023. Aquí podemos ver que la última actualización se hizo el 14 de febrero, la próxima actualización de los datos se va a hacer el 14 de marzo a las 9:30 de la mañana. Esto sí está ajustado por estación, la fuente es esta sería la fuente de este dato en específico, y podemos ver también información relacionada en el caso de que esté cubierta de las proyecciones que se tienen para el próximo dato. Y les menciono el tema de en caso de que esté cubierto porque no tenemos proyecciones para todos los indicadores económicos disponibles. De hecho, si vemos acá, la cantidad de indicadores que podemos visualizar son muchísimos. La cobertura que se tiene de proyecciones es mucho más acotada y se alimenta en base a cuántas proyecciones nos entregan analistas de mercado y cuál es la información que nos van entregando. Aquí veo que hay una pregunta sobre cuál es la diferencia en contenido y otros entre la aplicación misma y la web page de Refinitiv. Ahí me pierdo un poco. La web page de Refinitiv, hablas como de la página de refinitiv.com, o porque, por ejemplo, acá yo estoy dentro de la plataforma, pero la versión web y la información que estamos viendo ahora es la misma que se ve en la versión instalada. ¿Sí, Mauricio? Sí, gracias. No, te preguntaba más de la app misma, porque yo estoy un poco siguiendo tu clase, pero estoy usando la app de Refinitiv, no estoy en el web page. Entonces, ahora me Perfecto. preguntaba cuál es la diferencia en contenido, no sé si es el contenido mismo o el layout.
Obviamente, Brett, no quiero que entres en mucho detalle, tal vez puedes comentar algo al respecto. Sí, sí, Claro. excelente pregunta. Ahora te entiendo, disculpa. En sí, la cobertura de información y contenido es exactamente la misma, pero la diferencia principal que vas a encontrar es que cuando tú tienes la versión instalada, vas a encontrar acá no solamente instalada la plataforma, sino que también vas a encontrar Refinitiv Workspace Excel. Y lo que te permite tener el Excel es que después, por ejemplo, estos mismos datos que estamos viendo, a diferencia mía, que estoy viendo la versión web, si nosotros queremos descargar esta información a Excel, se va a descargar como fórmula la información de los datos económicos, a diferencia de otros tipos de instrumentos. Con los indicadores económicos siempre es información como fórmula. Entonces tú al descargar esa data, sí la vas a poder ver y poder trabajar a través de Excel, porque va a estar como fórmula. En mi caso, si yo quisiera verla ahora, tendría que salir de la versión web, entrar a la versión instalada y ahí dentro de un Excel, y les voy a mostrar cómo es. Acá en el Excel, al instalar la plataforma, les queda este icono que dice Refinitiv. Entonces yo puedo hacer clic acá en Sign In, ahora sale offline porque no estoy ingresada, pero entro con mis datos de usuario y puedo ver la información como fórmulas. De hecho, yo algo que le recomiendo siempre a los profesores, especialmente si van a ocupar la plataforma para investigación, para algún paper, para research, es que tengan el producto instalado porque también sirve mucho en el caso de que quieran descargar mucha data histórica. Es más recomendable tener el Excel para poder hacer esa descarga de datos. Sí, Juan Carlos, ¿tienes una pregunta? Parece que no. Bueno, vamos a seguir acá en los indicadores. Si queremos ver información de otros países, simplemente vamos a la sección que dice Countries and Regions. Si hay algún indicador macroeconómico que influye en alguna región, en este caso, más que Latinoamérica, podríamos ver, por ejemplo, la zona euro. Es algo que podríamos ver como no solamente un país, sino que ya una región donde podemos ver información. Pero acá nosotros simplemente elegimos cuál es nuestro país de interés. Al elegirlo, nosotros acá vamos a poder ver no solamente información sobre los indicadores disponibles, que como les explicaba, son muchísimos, porque no solamente son los indicadores que se van entregando de forma constante, sino que también muchas veces son indicadores que ya dejaron de ser actualizados, pero que se mantiene el histórico, cuando han sido reemplazados por otros, o es un indicador que ya no es relevante, aún se guarda el histórico en el caso de que lo quieran ver. Son muchos, muchos indicadores. Mi recomendación es hacer alguna búsqueda de una palabra clave, por ejemplo, lo que hablábamos antes del PIB, si bien es un poco más complejo buscar acá arriba, acá si yo busco GDP, voy a poder ver toda la información que hace referencia al GDP en este caso. Y en la parte izquierda van a poder encontrar información de las fuentes. Si hay alguna fuente local que ustedes quieren ver, van a poder encontrarlas acá. Por ejemplo, ahí veo que está el INE, también los bancos centrales también los van a poder encontrar acá. Y obviamente fuentes internacionales también van a estar ingresadas aquí, como por ejemplo el Oxford Economics, que era uno que yo les comentaba, que hace sus proyecciones de distintos indicadores económicos. Acá podríamos ver la cobertura. Lo veo que justo para este valor, ahí tenemos el gap que está entregando, de 0,79. Y veo un histórico de 2 años. Ahí está. Podemos ver acá sus proyecciones de aquí hasta el año 2049, en este caso, 2050, disculpen. Y obviamente podemos ver toda la información relacionada no solamente a las fuentes, sino que también relacionada a cuánto histórico tenemos, si es que está ajustado,
obviamente la fuente, y el dato anterior contra el dato actual. Toda la información que tengamos disponible siempre va a aparecer acá de una forma transparente, objetiva y fácil de entender. Si quieren ver la información no como un gráfico, sino que quieren verla como una tabla de datos, pueden hacer clic en este icono y pueden ver la información como tabla de datos sin ningún problema. Y acá en la parte izquierda donde dice Instruments, acá también pueden buscar algún instrumento en específico que quieran comparar con este indicador. Por ejemplo, acá veo que dice Output Gap, así es el indicador. Entonces podemos encontrar a lo mejor este mismo indicador para otro país y compararlo. Entonces acá podemos ver que todos estos, en este caso vienen del World Economic Outlook, podría buscar qué hay del Oxford Economics y tratar obviamente de replicar la información. ¿Sí hay alguna pregunta? Por favor recuerden poner en silencio sus teléfonos, o sea, sus micrófonos para que podamos realizar bien la clase. Ahí podemos ir revisando con quienes nos queremos comparar. Pero como les comentaba, aparece una lista bien amplia sobre información que podemos agregar sin problema. Y esta parte nos permite ver históricos, nos permite ver también información proyectada en algunos casos, pero siempre es información que fue entregada por un tercero, ¿ok? Recuerden que acá vamos a encontrar siempre las fuentes. ¿Sí, Gustavo? Taya, buenas tardes. Una consulta. ¿Dónde ponen los datos para hacer la proyección? Los datos para hacer la proyección, ¿a qué te refieres? O sea, como tengo ya identificados los datos históricos, ¿cómo le doy los parámetros para proyección? Digamos, quiero la proyección para los próximos 5 años de esta variable. Perfecto. En este caso, esta variable en particular, o este indicador, es un indicador de proyecciones. Es un Oxford Economics nos entrega sus proyecciones. Pero, por ejemplo, si yo pusiera como fuente el INE, ponte tú, me va a dar la opción solamente de lo publicado por INE. No me va a dar la posibilidad de ver la proyección de ese indicador porque como es una fuente en específico, es lo que nos entrega esa fuente. Diferente es cuando vemos el Oxford Economics, el World Bank también nos entrega proyecciones. Acá si tú quisieras ver no toda esta proyección, sino que menos, en la parte inferior podemos elegir cuánta proyección es la que queremos. Lo podemos solicitar y ver solamente esos datos. Pero sí pasa que con esta herramienta en particular o esta aplicación, si es que tú quieres, por ejemplo, cualquiera de los datos que nos entregan las fuentes, lo que aparece en los indicadores de acá, si tú quieres buscar proyecciones, vas a tener que, por ejemplo, seleccionar todo y acá mismo buscar, no sé, por ejemplo, Outlook o Output, buscar que datos que sean proyecciones de algún dato en específico. Por ejemplo, acá veo que hay un forecast del balance. Entonces puedo ir acá, veo que este indicador en específico era un forecast y la fuente es IMF World Economic Outlook. Y acá podemos ver la proyección que tiene hasta el 2027. Y si quiero menos detalle o menos rango de tiempo, simplemente muevo esta opción de acá y selecciono cuánto es la proyección que tenemos. Pero en este caso, por ejemplo, la proyección es más corta que la proyección que nos entrega Oxford Economics. No sé si tienes otra duda sobre ese tema. No, está bien, gracias. Perfecto. Ahí, complementando lo que tú estabas solicitando, en este caso solamente lo que podemos ver en el Economic Indicator son datos con una fuente precisa que nos entrega sus indicadores. Ahora vamos a pasar a otra aplicación que en esa sí podemos encontrar proyecciones y encuestas sobre analistas que nos van entregando sus distintas proyecciones sobre indicadores macroeconómicos. La diferencia es que acá no es un dato oficial que nos entrega una fuente en específico, sino que son
Son proyecciones que nos entregan analistas de ciertas fuentes. ¿Okay? Les voy a mostrar. Esta aplicación en específico se llama Economic Indicator Polls. Polls hace referencia a forecast, o en realidad hace referencia a encuestas, los polls. Entonces, si yo busco Economic Indicator Polls, van a encontrar información sobre las encuestas de indicadores económicos. Tanto como para indicadores económicos van a encontrar polls, también hay una aplicación que se llama Central Bank Polls, que es por si quieren ver proyecciones sobre las tasas de los bancos centrales. Hay también un FX Polls, que muestra las proyecciones de analistas sobre el tipo de cambio, sus proyecciones a 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año, si es que va al alza, a la baja, cuál creen que va a ser el precio o el valor que va a tener cierta moneda en X tiempo. Y hay varios polls, de hecho a veces aparecen polls debido a, por ejemplo, cuando hay alguna elección en ciertos países, aparecen polls relacionados a las encuestas, cuál es el candidato que creen que va a salir, etc. En este caso yo abrí el que se llama Economic Indicator Polls, por eso podemos llegar a proyecciones, pero como ven en la parte inferior son distintos contribuidores, distintas compañías, donde nos entregan algún forecast del próximo indicador que se esté mencionando. En este caso estamos viendo Estados Unidos, podemos ver que estamos viendo Indicator Poll, y este Indicator Poll hace referencia a indicadores que se van a entregar en el corto plazo. De hecho, por ejemplo, acá podemos ver que el último, perdón, justo lo cerré. La última fecha de la encuesta fue el 7 de marzo del 2023, o sea, fue hoy. La encuesta hace referencia al periodo de febrero del 2023 y la fecha en la que se va a entregar el valor, o sea, el indicador es mañana, 8 de marzo a las 10:15. Ahí tenemos la información del poll date. Poll date, 7 de marzo, el periodo, febrero 2023, y el anuncio, o cuando va a ser entregado el indicador, va a ser el 8 de marzo a las 10:15. Esa es hora local, así que para ustedes va a ser a las 9:15. Acá puedo ver cuál es la mediana del mercado, o la mediana de todos los analistas que nos están entregando sus proyecciones en la parte inferior. Podemos ver acá cuál es la distribución de los analistas, cuánto están diciendo, la información de los analistas, y acá van a encontrar tanto el Reuters Poll, que es esta media de los analistas, como también una opción que se llama Smart Economics. El Smart Economics básicamente toma en cuenta las proyecciones de los analistas que han sido más certeros en el último tiempo, y también los analistas que obviamente han mantenido no solamente el tema de ser certeros, sino que también han actualizado de forma frecuente sus proyecciones, ¿okay? Que no queden estáticos. Y con eso se genera una nueva media de mercado. Entonces tenemos la media de Reuters y la media del Economic, Smart Economics. En este caso Reuters Poll es 200.000 personas, y el Smart Economics es 197,4 mil personas. El anterior, en este caso para este indicador en específico del empleo, fueron 106.000 personas. El de enero del 2023. Aquí si queremos podemos ir a otro indicador, por ejemplo CPI mensual. Podemos ver también información sobre este indicador. Acá puedo ver que la mediana es del 0,4%, Smart Economics 0,4%, y podemos ver que también fue el periodo del 7, o sea, hoy 7 de marzo se entregó esta información. El periodo es para febrero del 2023,
Y el 14 de marzo, en este caso, se va a entregar el valor o el indicador sobre el IPC de Estados Unidos. Abajo, obviamente, podemos ver la información de los distintos analistas. También acá, si nosotros queremos, podemos ver, por ejemplo, un indicador en específico. O sea, un analista o una compañía, voy a pedir alguna que me esté entregando información. En un segundo. Por ejemplo, está acá, Credit Suisse. Al hacerle clic en la parte izquierda, puedo solicitar que también me muestren a Credit Suisse. Voy a quitar el azul de Reuters para que lo podamos ver, del Smart Economics, y podemos ver cuál es la proyección de Credit Suisse y cómo ha estado en sus proyecciones comparados con el valor real. Eso también sirve mucho poder hacer la comparación histórica. Esto es para los datos que se van actualizando de forma constante. Esos están acá en Indicator Poll, pero si nosotros queremos ver información de indicadores económicos a más largo plazo, podemos ir a la opción de acá que dice Long Term Outlook, haciendo clic en este icono. Y acá la cantidad de indicadores disminuye muchísimo. No son tantos comparado con los indicadores que tenemos disponibles más a corto plazo. También esto va a depender 100% del país que estemos visualizando, qué tan monitoreados por analista. Recuerden que esta información es información contribuida por terceros, por eso dependiendo de cuántos son los analistas que van entregando la información, es cuánta información tenemos disponible. Aquí voy a ir a esta sección de acá, donde dice budget anual. Podemos ver el listado de indicadores. Esto igual es Estados Unidos, por eso es tan largo. Y podemos ver información, por ejemplo, acá pedí el GDP anual, el PIB anual. Y podemos ver cuáles son las proyecciones hasta el 2025 en este caso. Y la información de los contribuidores en la parte inferior que están diciendo para cada año. Si quiero ver la información del Deutsche Bank, puedo ver acá cuánto entrega el Deutsche Bank. Este es el cambio porcentual promedio. Y así podemos ver la información, no solamente información como antes que habíamos visto en los indicadores económicos, que era que nos entregaban las fuentes de esos datos, sino que acá podemos sacar información también de las proyecciones que tenemos disponibles, entregadas por analistas de ciertas compañías. En muchos casos van a ver que, bueno, en este caso no, en los de la sección de Indicator Poll, van a ver que en la parte derecha, muchos de los analistas van a tener un ranking, un número. Ese ranking es en base a qué tan certero ha sido en el último tiempo, y en base a ese ranking también se saca la información que les comentaba del Smart Economics. ¿Okay? Es importante hacer seguimiento de qué tan certero es el analista. Ya teniendo esto, no sé si alguien tiene alguna duda, porque voy a moverme a otra aplicación que se llama Economic Monitor. ¿Okay? Todos son Economic algo, Economic Indicators, Economic Indicator Polls para las encuestas, y ahora vamos a ir a otro que se llama Economic Monitor, se los estoy compartiendo en el chat. Economic Monitor, que es una aplicación que yo utilizo muchísimo porque me permite tener un calendario macroeconómico sobre los distintos indicadores que se van entregando durante X cantidad de jornadas que yo selecciono como jornadas de mi interés. Acá voy a ir a la aplicación Economic Monitor y esto me permite seleccionar un listado de países y obviamente definir cuánto es el rango de tiempo que quiero visualizar. Acá les voy a mostrar un poco. En la parte izquierda van a encontrar
este icono, que es similar a un rectángulo con una flecha, donde básicamente podemos definir que queremos abrir o cerrar un menú operativo. Esto lo vamos a ver en muchas aplicaciones. Voy a hacer clic aquí y vamos a ver un listado. Recuerden tener los micrófonos en silencio. Vamos a ver un listado de países disponibles. En este caso, cuando entramos siempre nos van a aparecer por defecto todos los países seleccionados, ¿ok? Así que toda la información que aparece acá es sobre los indicadores económicos de todos los países del mundo. Acá lo que yo hago es simplemente hacer clic acá en el borrador, y en el borrador empiezo a seleccionar, o sea, después del borrador empiezo a escribir cuáles son mis países de interés. Entonces puedo poner Bolivia, puedo poner Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina, México, Uruguay, perdón. Y así podemos llenar con todos los países que nosotros queramos. Además de buscar estos países, también podemos buscar algún grupo de países, por ejemplo G7. Puedo buscar también G20, puedo buscar zona euro. También están los grupos sobre Europa del Este. También tenemos South America y Central America. Ahí ustedes van seleccionando qué es lo que quieren hasta armarse su lista de los países que quieren visualizar. Mi opinión o mi recomendación siempre es guardar. Acá en la parte superior van a encontrar un icono para poder guardar, donde nosotros simplemente hacemos clic acá y ponemos un nombre. Y eso significa que si después vuelven a entrar a esta aplicación, van a tener un listado de países guardados para que después puedan utilizar y ver la información que ustedes necesitan de los países que realmente son de su interés y no todos los países seleccionados. Acá yo tengo algunos listados, de hecho tengo de Latinoamérica, de Europa, uno que me pidió una universidad, tengo otra de Latam, y así puedo ir armando mis propias mis propios grupos de países para poder visualizar. En la parte derecha vamos a encontrar todos los filtros que podemos hacer sobre cómo quiero ver la información o qué tipo de información es la que quiero ver. Ya seleccionamos los países, pero ¿qué información es la que quiero visualizar de esos países? Acá en este caso tengo, por ejemplo, ver la información de los indicadores económicos de esta semana. A mí en mi caso me gusta poner los últimos 7 días, los próximos 7 días, pero esto es sujeto a lo que ustedes necesiten. Después acá el tipo de evento, podríamos por ejemplo seleccionar que tal vez algún tipo de evento no es de mi interés hacerle seguimiento, o solamente un par son los que me interesan visualizar, podemos hacer ese filtro. Buscar un indicador en específico, a mí solamente me interesa monitorear el IPC de Estados Unidos. Es lo único que me interesa, lo puedo dejar marcado y ver solamente ese indicador. Y acá donde dice not rated y aparecen estas líneas similares a cuando tenemos señal de internet, esto hace referencia a qué tan monitoreado por el mercado está el indicador que estamos eligiendo. Como nosotros vemos países de Latinoamérica, les recomiendo dejar todo esto marcado porque hay ciertos indicadores que de forma global no son tan relevantes, pero de forma local sí lo son. Entonces yo siempre recomiendo dejar todo esto marcado, pero también va a depender de qué indicadores son los que quieren visualizar. Acá voy a hacer clic en Update. Y ya se me actualizaron tanto los países como el filtro que hice de los días, y lo demás continúa exactamente igual porque no cambié el tipo de eventos ni qué tan relevante era para el mercado.
Si voy hacia arriba, voy a poder visualizar los indicadores que ya se entregaron, y si voy más abajo, voy a poder los indicadores que están por ser entregados. De hecho, acá aparece mi hora local, dice a qué hora va a ser entregado el indicador, y en el momento en que tengamos o que falten 5 segundos para entregar el indicador, perdón, 5 segundos, 5 minutos, va a empezar una cuenta regresiva, y en el momento en que se publique, se va a rellenar la información. La información que se rellena es esta, es la columna que dice actual, esa es la que se va rellenando. Y en algunos casos van a ver que tenemos más información que en otros. Esto es básicamente, está 100% relacionado al Economic Indicator Pulse. Como yo les comentaba, en la primera aplicación que vimos, que era la aplicación de indicadores económicos, la aplicación Economic Indicators, nosotros podíamos ver información de todo el histórico, información de los indicadores entregados. Pero en el Economic Indicator Pulse podíamos ver información de las proyecciones asociadas a los indicadores económicos. El Economic Indicator Pulse no cubre todos los indicadores económicos disponibles, sino que solamente los más monitoreados y que efectivamente tienen algún analista que está entregando proyecciones. Entonces, en ese caso, cuando nosotros tenemos información o está registrado ese indicador en el Economic Indicator Pulse, ustedes lo van a poder encontrar acá. Tenemos el Reuters Poll, está el Smart Economic Estimates, y también información sobre cuántos analistas entregaron información, cuánto se espera de diferencia, la mínima, la máxima, pero esto va a ser solamente, como les comentaba, para los indicadores que efectivamente tienen una cobertura por parte de los analistas y tienen una proyección. Cuando nosotros estamos dentro de algún indicador, en cualquiera o en varios de ellos van a encontrar este icono en la parte derecha y hace referencia a la información de prensa. Ahí está actualizando. La información del indicador, dónde se entrega, la data oficial básicamente. Acá se encuentra el dato que solicité. Pueden ver esta información como el respaldo de dónde se saca este valor económico. También en el caso que quisiéramos ver el histórico del indicador, nosotros podemos hacer clic en el indicador o en el nombre del indicador que se encuentra en la columna Indicator Name. Puedo ir aquí, por ejemplo, hago clic y nos va a llevar a una aplicación que ya conocemos, el Economic Indicators, y vamos a poder ver la información histórica del indicador. Entonces, la aplicación, son distintas aplicaciones, pero conversan entre ellas. Acá fui a Economic, estábamos en el Monitor, Economic Monitor, hice clic en el nombre, y me llevó a esta aplicación Economic Indicators para poder ver el histórico de ese indicador. Después, si nosotros queremos ver información sobre noticias, yo puedo hacer clic en cualquier opción menos la del nombre. Entonces, por ejemplo, puedo hacer clic acá, y en la parte inferior vamos a encontrar una sección que dice Reuters News, y acá van a aparecer todas las noticias asociadas al indicador. Si es que hay alguna noticia relevante, va a estar cubierta acá. La mayoría de las veces las noticias son asociadas a cuando se entregó el valor, cuando se entregó el valor del indicador, pero muchas veces si es que hay algún tema en específico que pueda tener relación directa con el indicador, también va a aparecer acá. Esta información también se puede extraer Excel, y si ustedes tienen su plataforma con el mismo correo que ustedes utilizan, también pueden agregarlo al calendario del Outlook, ¿okay? Para poder hacer seguimiento de los indicadores económicos. En el caso de que quieran ser los primeros en saber, también pueden tener eso agendado. En la parte superior, yo lo que más utilizo es la sección de Banco Central y eventos políticos, donde podemos ver según todo el año. De hecho, acá no se toman en cuenta los países que yo seleccioné, sino que se toman todos.
puedo ver información sobre reuniones del Banco Central, visitas de ciertos, no sé, de ciertos líderes a algún país. Todo eso lo podemos ver acá y entender un poco qué es lo que está pasando en cada uno de los países a los que nos interesan. Esta es la parte de eventos políticos y bancos centrales. Disculpe, les había dicho que no tomaba en cuenta mi listado. Mentira, sí toma en cuenta el listado está acá. Y aquí podemos ver toda la información de los países que nos interesan. También pueden buscar algún evento en específico. Por ejemplo, a mí me gusta buscar información de, de bancos centrales. Entonces puedo ver acá si es que hay, acá me muestra todas las información de los bancos. Cuando hay alguna reunión para tomar alguna decisión importante, todas las van a poder encontrar acá. Y lo otro que yo ocupo, obviamente, porque trabajo con muchos países, ocupo mucho la parte de los feriados para poder ver cuando se encuentra de vacaciones o con algún feriado alguno de los países con los que trabajo. Les recomiendo mucho revisarlo en el caso de si en algún minuto están ocupando la plataforma y ven algún dato en tiempo real que se encuentra estático. Hay veces que me empiezan a llamar y me dicen, ¿cómo puede ser que este dato no se está actualizando de forma constante? Hoy, ¿qué pasó? Y ahí ustedes pueden ver que a lo mejor, no sé, justo está en feriado Estados Unidos, y por ende el indicador que estábamos viendo o la compañía que estábamos visualizando no está tan líquida como en otras sesiones. Eso es lo más relevante en la parte 1, en cuanto a información de indicadores macroeconómicos. Vamos a tener, de hecho, la próxima sesión también se trata de macroeconomía o de información económica. Vamos a ver 4 aplicaciones. Estas aplicaciones, como ven, las 3 conversan un poco, se parecen mucho entre ellas y también cada una se alimenta entre sí. Pero la próxima sesión vamos a ver unas aplicaciones que una nos permite hacer ciertas gráficas para poder descargar a PowerPoint de forma automatizada, siempre y cuando tengamos la versión instalada. Y otras aplicaciones nos permiten poder visualizar la información de manera más simple. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta de lo que revisamos durante Una pregunta breve, Taya. Muchísimas gracias por lo que nos has mostrado. O sea que simplemente para usar una de estas apps, ya sea un Economic Indicator, un Economic Monitor o lo que vaya a ser, simplemente pongo eso en el search function y me debería llevar a este lugar, obviamente. Exacto, sí. También, por ejemplo, acá dentro de la R que tienes en la parte izquierda, eso también está la versión instalada. Acá tú vas a encontrar una opción que dice App Library. Si haces clic en el App Library, acá también vas a encontrar todas las aplicaciones que tengan algo relacionado a el tema que tú busques. Entonces, por ejemplo, en esa R, si vas a All Categories para poder ver todas las aplicaciones disponibles y buscas la palabra Economics o lo que sea, vas a encontrar que no son solamente las aplicaciones que vimos, como el Economic Indicator Pulse, Economic Indicators, Economic Monitors, sino que son muchas otras aplicaciones como el Macro Explorer, Macro Monitor, Countries and Regions. Nos vamos a enfocar en la próxima sesión, esta de acá, y otra que es de Data Stream, donde también podemos encontrar información económica. De hecho, esta Long Term Outlooks es la misma que estaba dentro de Economic Indicator Pulse. Perfecto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Pregunta, consultas, comentarios. Perfecto, acá hay una pregunta sobre la creación de portafolios en Refinitiv. Tenemos una sesión programada solamente sobre la información de portafolio,
pero si tú quieres crear un portafolio, te recomiendo ocupar una aplicación que se llama Portfolio Analytics. Acá se los comparto. Y para poder crear el portafolio, tienes que ir a la sección de acá, donde hay un icono como una carpeta. Y en esta carpeta vas a tener una opción que dice Create New. Ahí vas seleccionando los instrumentos que quieres tener en tu portafolio. No recuerdo, déjenme revisar acá cuál es la sesión que tenemos de... Un segundo acá. Tengo un calendario. La de portafolios la tenemos después, la tendríamos el próximo martes, solamente de portafolios. Entonces ahí podemos revisar esa información desde la creación, como también esta parte de los reportes de información donde podemos comparar con un benchmark o ver información más en detalle del portafolio. Acá en este caso, haciendo clic en la carpeta, vas a la sección que dice Create New y puedes crear un portafolio. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, parece que no hay más preguntas. No sé si está el profesor, parece que no. Aquí no sé cómo hacen para poder guardar la grabación. Ahí sí les puedo pedir ayuda a algún profesor que esté conectado, se los agradezco. Si no hay más preguntas, después la próxima sesión recuerden que me pueden compartir todas sus preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por participar y espero que tengan una excelente tarde. Bien, gracias, Taya. Gracias. Muchas gracias, que estén todos bien. Hasta la próxima. Gracias. Chao, Taya. Nos vemos el jueves. Gracias. Gracias.